El prejuicio es peor que el racismo y les voy a decir por qué. Resulta que el prejuicio es una idea preconcebida. El racismo, sin embargo, es una idea formada por los procesos cognitivos de cada quien, ¿verdad? Pero al fin y al cabo es una idea formada. El prejuicio no, el prejuicio es una idea preconcebida. Por eso es que el prejuicio es peor que el racismo. En ese punto medio entre prejuicio y racismo no sé muy bien decirles de qué se trataba ese comentario, pero tuve una vecina muy de niño que era muy anciana ya, era muy mayor la señora y se llamaba Agustina, recuerdo cómo se llamaba. Y entonces cuando Agustina vio que yo no me comportaba como el resto de quinquilleros y gitanos de mi grupo, sino que tenía cuidado, no sé, a lo mejor se dio cuenta de algo, de que, no sé, que no tenía un comportamiento así tan asalvajado o que tenía algo de sensibilidad y cuidé algún detalle que ella se dio cuenta, e hizo un comentario que dijo: Pedro, a pesar de ser gitano, es muy buena persona. Algo así. Recuerdo ese a pesar de ser gitano. Y bueno, pues así se expresó Agustina, a pesar de ser gitano. Y ahí yo tendría unos 8 años, pero esa mujer me estaba profetizando porque ser gitano, si no lo llevabas bien, es verdad que podía convertirse en una losa. Ahora, tenías que aprovecharlo, optimizarlo, esa situación de haber nacido gitano, que mucha gente repudia de haber nacido gitano. Yo no, yo en absoluto, disfruto y luego les voy a decir por qué. Entonces, pues así empezó esa historia de prejuicio, racismo. Mi relación con el prejuicio, con el racismo, no fue desagradable esa declaración de Agustina, porque al fin y al cabo lo que quería era elogiarme, ¿verdad? Pero luego pues uno va codeándose con gente y ya de últimas, en esta última etapa, pues estoy en la universidad estudiando antropología social y cultural y los profesores o profesoras, recuerdo el caso de una profesora que vivía en un pueblo de la provincia de aquí, que no se creía, dice, hombre, si tú me dices que eres gitano me lo tengo que creer, pero no se lo creía. No se lo creía, no le encajaba con el perfil de sus limitaciones, sus prejuicios, sus ideas preconcebidas, y entonces no se lo creía. Peor fue el caso de otro profesor universitario que el año pasado sí lo tuve de profesor y lo sufrí como profesor porque este venía creyendo que él era el clase baja que había surgido de los avernos del inframundo y para promulgar la idea marxista, porque él se creía marxista, aunque es de los de toda la vida que funcionan aquí en España, costaleros marxistas, que tiene cojones la cosa, y este hombre, pues claro, quería él ser el paria que emergía desde las profundidades y hacía cambiar la sociedad. Y claro, cuando veía a alguien que no tuvo sus privilegios, porque en este caso de él, pues él dice que le dieron beca y todo eso para estudiar, pero la beca te la dan cuando hay dinero de por medio y todo eso. Él se quería poner como, digamos, el profesor del pueblo, pero no le llegaba porque es de esa generación a la que, por supuesto, los padres promocionaban pagándoles las carreras. Yo en mi vida hubiera podido acceder a la universidad por medios meramente económicos, ¿verdad? Bueno, entonces él era un privilegiado. Cuando yo le hice sentir así, que era un privilegiado porque le dije que
porque él preguntó ¿de qué mundo venís a los alumnos? Y entonces yo le dije, bueno, pues yo vengo de ser gitano. Y entonces él trató de encasillarme en una canción que formaba parte de su sonada en la cabeza, porque estaba sonado de la cabeza. Y entonces trató de encasillarme en aquella canción que dice soy gitano y vengo a tu casamiento a romperme la camisita que tengo, de Camarón de la Isla. Y entonces me hizo mención de esa canción. Pues un poco para ridiculizarme en cierto sentido y pues con el típico cliché y con el típico prejuicio. Entonces ahí estuve sufriéndolo un año, gracias a Dios que decidí ya este año no asistir a sus clases porque eran una apología del marxismo absurda, que no tenía nada que ver en su correspondencia o equivalencia con la realidad, porque luego es que eran costaleros y paseaescayolas. Y entonces pues decidí abstenerme de dar las clases con él y he aprobado economía y creo que también, aunque no nos han dado las notas todavía, pero política, que eran las dos que llevaba él como profesor, antropología económica y antropología política, lo más seguro que haya aprobado las dos sin asistir a clase, sin tener que sufrirle. Entonces, pues, así es que funciona ese profesorado también, con prejuicios, cuando no es racismo, ¿verdad? Pero ya hemos dicho que es peor el prejuicio. Luego, un misionero adventista o exadventista, pues cuando vio que yo era español y que me trataba de expresarme lo más pulido de cara al público a la hora de escribir y todo en el Facebook, pues me puso un post en el Facebook que decía, bueno, si tú eres, prácticamente me venía a decir, si tú eres español, tú eres un bruto, por antonomasia, lo entendía él eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya llevaba fuera de España mucho tiempo, ya lleva muchos años en Hispanoamérica y no sabe el avance, el desarrollo cultural que hemos tenido aquí y las nuevas oportunidades que sobre todo han venido de parte del Estado, no de parte de nuestras familias. Nos ha dado más facilidades el Estado que nuestras propias familias y comunidades. Y de esto no se enteraba este Gadea, y se expresó en eso porque asociaba el tener que ser bruto con ser andaluz. Así lo entendía él, ¿verdad? Parte de prejuicios. Pero, como reza este tema, tus limitaciones son tuyas, no mías. Entonces, en una ocasión ya cuando yo me puse a estudiar Torah, pues llegué a la conclusión de que si Yahudí es el que glorifica a Dios, que de ahí viene judío, de Yehudí, el que glorifica a Dios, pues claro, yo podía sentirme estudiando la Torá judío. Y entonces uno de mis cuñados dijo, ah, sí, a tu hermano vas. Y entonces se lo dijo a mi hermano mayor, que es el que lleva años de predicador evangélico. Y entonces mi hermano mayor me dice, ¿dónde vas? No, si tú eres un gitano del Hinojo, me dijo, sin alzar la mirada. Y porque claro, tratan de encasillarte en las limitaciones que son de ellos. Si tú no sabes ni siquiera lo que es un judío, ni de dónde viene la palabra judío, porque no sabes que viene de Yehudí, no sabes lo que significa, y si sabes lo que significa, no te sientes representado por tus prejuicios, cuando no racismo, y entonces pues así no se puede entender nada, ¿verdad? Y así se expresó. Gitano del hinojo venía a ser, pues eso, gitano de los que cogen hinojos que en la temporada se van a coger hinojos. Prácticamente que te estaba diciendo que tú eres un gitano sin oficio ni beneficio como todos los gitanos. Es lo que viene a decir con eso, ¿verdad? El hermano mayor predicador. Que obviamente
pues rompieron sus sueños y por eso es que, sin llamado ninguno ni vocación ninguna, se puso a predicar. Luego había otro dicho entre mi familia, sobre todo también, que había un dicho que lo puso de moda mi abuelico, el primero que... No fue el primero que murió, fue como el segundo. Pero vamos, que murió hace muchos años. Y él decía, tenía un dicho que era que él era estudiante de la Universidad de Harvard, del Harvard V, que es una aldea cercana aquí. Y entonces la familia, escuchándole, pues entraba en éxtasis, ¿no?, con la broma de que quería ser universitario de la Universidad de Harvard V. ¿Y por qué? Porque, claro, a ellos, como tenían el prejuicio, les venía grande cursar jamás en la universidad y se lo tomaban a broma. Yo no me lo tomé a broma, yo me lo marqué como meta. De hecho, yo, antes de ponerme a estudiar siquiera, de retomar mis estudios, yo creía que mi nivel daba para ser universitario. Y yo decía, bueno, en otra vida, quizá. No, bueno, pues ha sido en esta. Y donde mi familia se lo tomaba a broma, yo no me lo tomé a broma, me lo marqué como meta y lo conseguí. A través de, pues, la validación, que es la selectividad, ¿verdad? Aprobar la selectividad después de haber obtenido el graduado. Bueno, entonces, lo que yo sí debo decirles es que a mí me encanta ser gitano. Me gusta muchísimo ser gitano. No repudio ni mucho menos, aunque muchos me preguntan maliciosamente, ¿estás orgulloso de ser gitano? ¿Tú quisieras haber nacido gitano? No. Yo estoy orgulloso de mi nacimiento, como si hubiera nacido en otro país o en otra etnia, igual de orgulloso estaría. Porque ante todo soy un ser humano y eso ya me da una dignidad suprema. Pero a mí me encanta ser gitano porque la rompo. Me encanta ser gitano porque rompo cabezas malogradas de propios y extraños. Cabezas que no tienen más que pelo, muchas veces. De propios, en mi familia cercana, y de extraños que o están limitados por el prejuicio o están limitados por el racismo. De todas maneras, les rompo el cráneo. Por eso muchos es que ni se acercan. Por eso muchos es que ni se acercan a hablar contigo. Porque, claro, quedan descubiertos porque no llegan a ese nivel que tú les marcas siendo de clase desfavorecida, ¿verdad? Entonces no quieren, pero no se quieren romper, porque claro, tendrían que romper prejuicios para aceptar que siendo gitano y de una comunidad supremamente desfavorecida y supremamente limitada por los mismos gitanos, por la misma cultura y lo derivado de su cultura, pues claro, les costaría mucho aceptarlo. Porque entonces se verían a ellos como mínimos, que tienen todas las facilidades y privilegios, y una familia apostando por ellos mediante el dinero para pagarles cualquier estudio, cualquier universidad. Bueno, entonces me encanta ser gitano porque la rompo, la saco del estadio. Luego, en lo deportivo, por ejemplo, en baloncesto, pues en una ocasión, con 15 o 16 años tendría yo, íbamos a una cafetería allí todas las tardes a tomar café y hablar nada. Y principalmente éramos 3, y 2 de mis amigos, de mis mejores amigos en aquella época, se ponen a decirme de un partido anterior que habíamos jugado cerca del pueblo, que yo había estado muy chupón, que yo era un chupón,
porque yo salía adelantado al contraataque y entonces, claro, por eso es que metía tantos puntos. Y me ponen allí entre los dos a incomodar de que si era chupón, esto, lo otro. Digo, mira, digo, yo para mí que soy mejor que los dos juntos. Soy mejor que los dos juntos. Y lo sabía. Y me sentía mejor que los dos juntos. Y así se lo expresé. Claro, esa es con la personalidad que hay que ir por la vida. Así es como hay que ir. Tus limitaciones, tus prejuicios no son míos, son tuyos, quédatelos tú. Luego, una de las peores declaraciones que vamos a citar hoy, que rozan la maldición, esta sí roza la maldición, aunque ya hablaré de mis malditas hermanas, que mis malditas hermanas sí se pasaron la vida maldiciéndome, ya no era prejuicio ni racismo, sino meras maldiciones, pero mi papá sí me dijo en una ocasión que cuando él faltara y mi mamá faltara, porque así como de broma salió la conversación de si se estaban haciendo ya muy pesados, sumando años y sin morirse, y así en esos términos medio de broma estábamos hablando, y me dice, desgraciaico te puedes llamar. ¿Cuándo? Cuando me faltaran mi mamá y él. Bueno, mi mamá se ha ido hace como 3-4 años y detrás viene él. Y decirles a todos que cada vez estoy más realizado, cada vez tengo más seguridad en mí mismo y cada vez logro más. Consigo mis metas, avanzo, me desarrollo personalmente y en todas las áreas. Así que, claro, el prejuicio viene de él, porque él sí ha sido dependiente de su familia de orientación toda la vida. Toda la vida. Es que no puede dar un paso. ¿Por qué? Porque es un ser ciego y sordo, en el sentido espiritual del término. Bueno, entonces, en otra ocasión, precisamente fue ya los días posteriores al entierro de mi mamá, que estaban allí y acudieron a ver a mi papá, a ver cómo llevaba la penica. ¡Ay, qué pena llevaba mi papá! Si mi papá ni siente ni padece. Bueno, entonces le visitaron supuestos hermanos de la iglesia. Y entre esos hermanos de la iglesia había un hombre mayor que había sido narco en su tiempo, que venía con su hijo, que, digamos, si tenían dinero todavía, era de aquellos ahorros de su padre narco. Difícilmente iban a venir de la venta ambulante. Y entonces estaban ese muchacho y también su compañera, que su compañera es hija de otro narco, en este caso pariente. Y entonces se casan entre ellos, porque ahora está de moda entre los hijos de los narcos. El matrimonio de que me refiero ya es de hace 25 años, que están casados, se casan muy jovencitos. Pero el punto es que es un matrimonio arreglado por los papás narcos. Porque es que así hacen los vínculos y así se llevan bien los narcos a través de lazos matrimoniales. Entonces son matrimonios guiados, ellos no tienen ningún problema en los matrimonios guiados y se ayuntan con quien les van diciendo, de una manera absurda, guiada, pero bueno, esa es la vida que tienen, ¿verdad? Y entonces yo bajo por ahí abajo y sale la conversación y les digo que yo también predico. Y entonces se ríen. El hijo del narco que estaba casado con la hija del otro narco se ríe delante de mi otro hermano, que también es predicador, pero que este es más chico. Y se ríen allí prácticamente. No les sale la risa, no pueden evitarlo. Entonces les sale la risa de que yo también
fuera predicador. Digo, hombre, si llevo desde 2012 predicando en la red. Ya ahí aflojaron un poco la risa. Y bueno, pues ahí siguieron. Ya saltó el comentario de la mujer del hijo del narco, diciendo, es un fenómeno, que es pariente mía. Dice, es un fenómeno de mí. Claro, fenómeno no va a ser tu marido. Ni fenómeno va a ser tu papá, que ha sido narco toda la vida. Acabado. Cerdo acabado. Bueno, entonces se ponen a decir esto, ¿no? Claro, ¿qué vas a predicar tú? Es tu prejuicio lo que está hablando, no mi calidad de predicador, no mi capacidad de comunicador. Tus límites son tuyos, tus prejuicios son tuyos. Quédatelos. Luego, en la asociación gitana, que resulta que yo en alguna ocasión he visitado una vez que he escrito libros a mansalva, como 10 o 12 libros escritos, algunos de ellos publicados, y mis estudios ya concretados, aunque me falta sacarme el de antropología, pero ya tenía estudios de mi selectividad hecha, que eso es mucho para la población gitana aquí, que se caracteriza por su analfabetismo. Quieran o no, eso es así. Quieran hablar de ello o no, eso es así. Entonces, pues resulta que voy allí a la asociación y entonces estoy hablando con el señor, con el encargado de ahí, que por cierto no son gitanos, los secretarios del secretariado, la mayoría de ellos no son gitanos, y las gitanas que hay no son por estudios, sino por tráfico de influencias de sus hermanos adictos que han tenido con correrías con los encargados de allí, y entonces las colocan. Pero aparte de eso, que resulta que estoy allí con este hombre y le digo que podría ayudar a la asociación gitana a hacer proyectos para los gitanos de enseñanza, de hablar de cine, de hablar de cultura, ¿verdad? De hacer ponencias. Cuando ya al término me dice, sí, vamos a hacer esto, lo otro, a mí se me ponen los dientes largos, digo, sí, venga, que yo ahí pensando que podía contribuir a mi comunidad y obtener algún rédito también, y salí de allí con una sonrisa. Y luego ya, al otro día que voy, ya que le informo de que estoy recibiendo una subvención, de cuando mi familia de orientación me rompió por completo en un supuesto exorcismo que me llevaron a cabo, y me rompieron hasta que me rompieron mentalmente. Estuvieron 3 días con 3 noches privándome hasta de sueño, secuestrado en mi propia casa, y cuando le explico esa situación, pues ya claro, ya entonces ya no puedo hacer nada para mi comunidad. Ya soy una nulidad, estigmatizada por el diagnóstico de esquizofrenia. Y entonces, claro, cuando había salido yo al día anterior con mi sonrisa, pensando que podía contribuir a mi comunidad y también obtener rédito económico de ello, el sueño, ¿verdad? Y entonces salgo con mi sonrisa y me topo con la mujer del narco, pariente. Y claro, y me ve ahí con mi sonrisa resplandeciente. Pero claro, situación de privilegio ya yo no podía extraer de ahí, porque me cerraron esa puerta también. Ahora, a ella, que vivirá de pagas inventadas, pues eso, de chanchullos en todos los sentidos, y que había sido narco hasta puntos caóticos, junto con su marido,
pues a ella seguro que sí le dejan tener situaciones de privilegio allí en esa asociación gitana, porque la promocionan para toda clase de pagas y bueno, y todo lo que organizan allí. Eso es lo que hay. Bueno, entonces, pero que tus limitaciones son tuyas, no mías. Ambición romántica. En la ambición romántica esto se manifiesta mucho, porque la gente se limita mucho aquí y tienen ideas de sí mismo, por tanto, preconceptos de sí mismo que les hacen no valorarse y entonces aceptan cualquier pareja. Entonces te encuentras con hombres que dan con gordas, toda la vida con gordas, y mi ambición romántica no ha sido nunca para estar con gordas y deformadas, ni mucho menos. Una cosa es gorda y otra cosa es deformada también. Ni mi ambición romántica era tampoco estar con mujeres de otros matrimonios y encima a lo mejor con hijos. Que eso, gente con la que yo salía de jovencito, lo ha acabado aceptando. Yo no. Yo eso me lo marqué que no. ¿Por qué? Porque yo no tengo esas limitaciones. Las limitaciones quédatelas tú, que no te valoras para estar con gordas deformadas o mujeres con hijos o de otros matrimonios. Quédate tus limitaciones. Por supuesto, mi ambición romántica, claro, es superior a esa generación que eran compañeros míos que perdían su inocencia de la mujer y la de ellos también en un coche, ¿verdad? Sórdidamente. Claro, yo me esperaba algo más de la vida, me parecía eso una limitación. Hombre, ya que te pones a hacerlo, pues como lo hicimos mi esposa y yo, a todo confort, en un hotel, en una cama de hotel, en una habitación de lujo, con un buen bar para echarle mano a los tentempiés, ¿verdad? Y por supuesto también me valoraba lo suficiente para no acabar como mis primos en mi generación, que su primera vez fue con una vagabunda desdentada y vieja, anciana. Tus limitaciones, sus limitaciones son suyas, han sido suyas, no mías. Entonces que se queden con ellas. Luego, ya para ir acabando, no tanto comentarios, pero sí cara de mudada, que una vez vi a un muchacho que iba con otro que sí era mi amigo, al final nos distanciamos, pero los invité en el bar cercano a nuestro punto de trabajo. Y entonces los invité allí y yo, por supuesto, pues claro, hablaba de lo que tenía y de lo que sabía, que era pestes sobre mi comunidad. Pestes sobre mi comunidad, que era lo que yo manejaba y vivía diariamente. Entonces este hombre, uno de los muchachos, se demudaba cuando me oía, como sorprendido, demudado. Y era de lo que yo llamaría secta de los arquitectos, porque estos eran que estudiaban, cuando yo estaba trabajando, ellos estudiaban y supuestamente que iban a estudiar como mi amigo, el que, digamos, lo patrocinaba allí, que lo conocí por él, y supuestamente que iban a ser arquitectos, y luego ni para camioneros valieron. Esa es otra. Que si dibujo técnico, que esto, que lo otro, que los ángulos, que no sé qué, pedantería, y luego no valieron ni para camioneros. Bueno, entonces pues se demudaba este muchacho porque claro, pero es que tus limitaciones no son las mías. Yo, por ser de mi comunidad, no voy a acatar, refrendar y decir que sí a todas las costumbres de mi comunidad, como tú comprenderás. ¿Por qué? Porque soy una mente pensante. Bueno, y entonces ya para acabar,
Y ya para acabar con uno de esos comentarios que intentan ser lacerantes, que es cuando ya la gente ve, comprueba tus logros y todo eso, y ya se van por el lado de la descendencia, por el lado de si tienes hijos o no tienes hijos. Y algunos de ellos así tan groseros que ya prácticamente pues uno tiene que distanciarse porque no tienen maneras ni para acercarse. Antes de conocer a mi esposa te daban gritos a plena voz en un parque preguntándote que cuándo venían los hijos. O si no valías. Es que no vales. Y entonces ya a esos ya tienes que darle boleto, ya tienes que darle de lado y ya no hablarles más, porque son gente impresentable. Y había otros con más dinerito, con más poder adquisitivo, que me dijeron en alguna ocasión a un muchacho que va de duro y que, bueno, pues tiene grandes problemas afectivos, empezando porque no tuvo padre. Creo que el padre murió él siendo niño o ni lo conoció, y de ahí le viene. Y entonces me dijo en el súper, cuando ya después de casado, dice, es que no vales. ¿O qué? Claro, esos son comentarios que intentan ser dañinos y lacerantes. Y que si respondieras en la misma lid con la que te están preguntando y con la misma amargura con la que te están preguntando, no amargura, sino agudeza, dirías, bueno, es que, pero espérate, ¿tú tienes hijos? Ah, sí, yo sí tengo hijos. Pero ojo, que una cosa es tener un hijo y otra cosa es un desprendimiento de mierda. Porque lo que tiene mucha gente hoy, que es mierda, son desprendimientos de mierda. Es muy diferente a tener un hijo. Tener un hijo es criarlo bien y con valores. Y que no sea tóxico como tú, por ejemplo. Y que no intente dañar como tú, ¿verdad? Por lo tanto, tú si tienes algún hijo, pues de momento está siendo desprendimiento de mierda, que es tu situación. Bueno, pues lo dicho, que todas esas limitaciones no tenemos por qué aceptarlas. Las limitaciones de cada quien son las limitaciones de cada quien. No pases a creértelo y no pases a, por nada del mundo, ejercer sobre la gente prejuicio o racismo. Si les gustan estos temas, les invitamos a El Café del Sociólogo y el canal Pedro Amador. También el Café del Sociólogo para Sociología, el canal Pedro Amador para aprender juntos Torah. Y espero que los disfruten y que indaguen en el contenido porque yo creo que les va a gustar, que son ustedes seres humanos excepcionales. Saludos y hasta otra.